Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Este 1 de mayo, a nivel de las altas jerarquías del gobierno y de la cúpula empresarial, ha sido una gran desvergüenza. El presidente Abinader desfiló y montó todo un show conmemorando el Día de los Trabajadores junto a los principales dirigentes sindicales, entre ellos Pepe Abreu, Gabriel del Río, Jacobo Ramos, es decir, la Confederación, el Consejo de Unidad Sindical, la Confederación Nacional de Trabajadores, CNT, y la CASH, las tres principales centrales del país. Esas centrales del país representan desde el punto de vista de la sindicalización el 4%, de los trabajadores dominicanos, y han estado dirigidas en las últimas décadas, han estado dirigidas por sindicalistas traidores a la clase obrera, negociantes del sindicalismo. Y ellos, ahora más descarados que antes, se han prestado a hacer esta conmemoración. Esto tiene un simbolismo de colaboración de clase. Esto no quiere decir que el presidente Abinader, que es a la vez un gran empresario y que fue ya en términos simbólicos también, con su mujer, ambos de herederos de familias ricas, y cuya fortuna y cuyas empresas son parte del Consejo Nacional de la Empresa Privada, de la clase capitalista nacional, pero de la clase capitalista alta. Por eso digo que es una desvergüenza y que estos sindicalistas son unos traidores a su clase, negociantes. Se han prestado a este show. Ayer, cuando digo ayer, en el pasado inmediato, estuvieron con Balaguer, estuvieron con Dionel, estuvieron con Hipólito, estuvieron con Danilo con toda su corrupción, conciliando, negociando, enriqueciéndose. Los 1 de mayo se conmemoran las luchas de los trabajadores y trabajadoras contra la clase capitalista a nivel internacional y a nivel nacional. Por eso se habla de Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Es una fecha donde se celebra, mejor dicho, se conmemora, y no solo se conmemora, sino también se despliegan luchas contra la clase capitalista, que son clases enfrentadas. Los capitalistas explotan, oprimen, excluyen a los trabajadores y trabajadoras de todas las edades, incluso incorporan la explotación infantil, sobreexplotan a las mujeres, combinando la discriminación de clase con la opresión de género. La explotación es un fenómeno encubierto en el sistema capitalista, aunque con efectos notorios, se expresa en grandes desigualdades y en procesos de empobrecimiento. Y hay que decir que los grandes capitalistas acumulan, primero está lo que se ha llamado la acumulación originaria, que es el resultado del despojo
de la violencia, de la apropiación de tierras y propiedades. Y luego está la explotación capitalista clásica. El capitalista explota la fuerza de trabajo, las habilidades manuales, el talento, las capacidades mentales de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo lo explota? Ahí es que está lo encubierto. Esas son las únicas mercancías, la fuerza de trabajo y esas habilidades que producen un valor muy superior, muy por encima del precio que se le paga. El precio es el salario. El salario generalmente da para que esa clase sobreviva. En algunos casos, donde las ganancias capitalistas son inmensas y se han impuesto determinadas conquistas, los salarios mejoran, las condiciones de vida mejoran, pero en sentido general en la humanidad, la clase capitalista internacional y aquí la clase capitalista local, pues obtienen enormes ganancias por esa relación, porque la fuerza de los trabajadores, el talento de los trabajadores, las capacidades acumuladas, se pagan a un precio muy inferior al valor de la mercancía, del producto, del servicio que generan. Por eso, la clase obrera, el proletariado, los trabajadores, las trabajadoras, deben ser independientes. Muchas de ellas incluso están sacados del mercado de trabajo, expulsados, son desempleados, sin trabajo, o jóvenes que llegan a la edad de trabajar y no tienen trabajo. Entonces, ahí está planteada una contradicción fuerte que se le llama incluso antagónica. ¿Qué han hecho ahora? Bueno, han presentado esa imagen de conciliación. La clase obrera debe ser autónoma, independiente del Estado y más de este Estado. Este es un Estado no solo que representa en sentido general a la clase capitalista, sino que está manejada por los capitalistas y el presidente es un capitalista. Y entonces, ¿qué hace el presidente en medio de esto? Hace demagogia. Voy a estimular a los empresarios después de la pandemia, dice él, a que mejore los salarios. El gobierno va a revisar los salarios. Pero hay que ver lo que está pasando con los salarios. En medio de la pandemia, quién sabe lo que puede durar, cómo puede producirse otra cepa, todo eso, pero no solo se trata de eso, sino que la pandemia ha sido manejada para empobrecer mucho más a los trabajadores y para enriquecer a los capitalistas. Y especialmente también a los capitalistas que están operando en el sector salud. Eso es evidente. Están obteniendo super ganancias, hay que ver la ARS, el caso de las AFP, de la administradora de fondos de pensiones, cómo especulan con la pensión, obtienen enormes beneficios los bancos, mientras los trabajadores están empobrecidos. Ha permitido todo esto, ha permitido, e incluso ha subsidiado y ha protegido mucho más a la clase capitalista que a los trabajadores. Y entonces está hablando de reforma de salud, con ese cuadro por delante. Demagogia por un lado, y estos tipos, estos dirigentes sindicales traidores, haciéndole totalmente el juego. Eso hay que repudiarlo, precisamente en homenaje al 1 de mayo. Hay que dar un gran repudio, porque se trata, repito, de una desvergüenza, de sinvergüenzas de ambas partes. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer